Bueno, ya estamos aquí con ustedes, con Waldy Collado Báez, abogado penalista. Usted recuerda, como dije al principio del programa, que él vino aquí a hablar de los grilletes y cuánto pagaba. Eso fue una cosa, un programazo. Ahora vamos a hablar del régimen de consecuencia penal. Buenas noches. ¿Cómo estás, Waldy? Buenas Tú noches, estás más Belka. delgado, más esbelto. Sí, un poquito. Y te veo muy solicitado. Cuando entraste ahí vi a Luis Manuel solicitándote por un panel. Sí. Y tú ahí como que no, como que te vas, pero conmigo digo yo, vaya. Tenemos muchas audiencias preliminar de todos los casos connotados, sobre todo complejos del país. Sí, lo de los banqueros, lo de los bancos. Sí. Los muchachos que participaron en los dos asaltos. Asalto del Banco Popular en la capital y el Banco de Reservas en Santiago. ¿Cuáles serían las consecuencias penales para estos Nuestra legislación jóvenes? hay que analizar ambos casos, dependiendo de las pruebas colectadas en la investigación a cargo del Ministerio Público. De lo que se trata en el asalto de Banreserva, el Código Penal en su artículo 382 establece lo que son robos con violencia. Estos robos conllevan pena de 5 a 20 años. En ese caso, hay una persona que murió durante el asalto. Todavía hasta ahora no tengo conocimiento que hayan colectado armas de fuego ilegales. También tiene lo que se llama asociación de malhechores, que es lo que tiene que ver con la voluntad de la organización criminal, o sea, previo a hacer el asalto, la reunión, que se han reunido para planificar. Y también, vuelvo y reitero, está una ley especial, que es una ley drástica, que conlleva pena hasta de 40 años, que es la ley 631-2016, una ley especial de punible, como le decimos los penalistas. Al igual, son leyes especiales para fortalecer nuestro código penal, porque saben que tenemos el código todavía desde Francia. Tenemos hechos punibles que no se adaptan ya las penas a nuestra sociología jurídica, por lo que el legislador ha tenido que hacer lo que son leyes como ley de delito electrónico, leyes de lavado de activos, la 155-17. En el caso de todavía no hay un arma recolectada, en el caso de Santiago, pero sabemos que con la investigación y el fusil que le ocuparon a Carlito. Por eso le digo, hay que analizarlo diferente. Son dos penas diferentes. Carlito es uno de los imputados de Santiago. Sí. Ok, entonces eso conlleva una pena de 40 años. Esa infracción solamente por el fusil. Nuestra legislación, la 631 del 2016, que tiene que ver con armas ilegales, establece en su artículo 66, en el párrafo 2, establece que cuando cometiendo el asalto o el robo, asesinan o matan a una persona, las penas son de 30 a 40 años. Al igual que su párrafo 5 establece que la pena, cuando hay asociación de malhechores, como en este caso, también la pena es de 20 a 30 años. O sea, nosotros tenemos un concierto de infracciones penales y siempre, como establece la legislación, siempre se le impondrá la pena mayor, porque no tenemos el cúmulo de penas. La pena mayor en este tipo de casos lo tiene la legislación de armas de fuego. Ya en ese caso, igual que en el caso de Santo Domingo, también han colectado las armas y pueden verificar que cuando hay también, reitero, lo de la asociación de malhechores y cuando hay golpes contusos, las penas son de 20 a 30 años. Perdóname, pero en el caso de Santo Domingo, los muertos son de la policía. Sí, pero ya... No de ellos hacia público, hacia gente del mismo banco. Pero resulta que establecen ¿Se le pega que fue... a ellos? No,
Porque ellos no fue que mataron, la policía fue que mató. Sí, pero lo que establecen que en un intercambio de disparos, hasta ahora yo me llevo de lo que establece la investigación y lo que las autoridades han investigan son vertido. ellos mismos y no hay intercambio de disparos. En este momento estamos hablando de lo que tiene que ver con el hecho punible y la acción antijurídica de esa persona, esas organizaciones criminales que hicieron esos dos asaltos. O sea, siempre buscará la jurisdicción la pena mayor. La pena mayor está en la legislación de armas, que es una ley especial punible. En estos momentos, los jueces, los que están mandados a administrar justicia, ¿cree usted que tienen miedo, que tienen temor de declarar una persona, o sea, no declarar culpable aún sabiendo que en su propia convicción no tiene la calidad para condenar y solamente porque el Ministerio Público ejerza la presión, ellos tengan que condenar obligado aún sabiendo que esos casos, como lo son los casos de robo agravado, casos de ahora mismo de atraco. Sí, mira, yo entiendo. Pero la pregunta, perdóname, yo no la entendí bien y no es a mí que me la está haciendo. No, pero lo entendió. Pero yo quiero también entenderla, bueno, para poder entender lo que... que... Tú estás hablando de los fiscales, pero... No, estoy hablando de los jueces, porque los fiscales son ¿Pero los que jueces en qué caso? ¿En el caso de la policía? No, entero. ¿Del expediente de la policía? No, ¿O el jueces, caso de los jueces generales. ¿Tú la entiendes mañana? ¿Él entendió? La pregunta. Sí, Él entendió, pero yo quiero... bueno, no, pero él contesta, pero aquí la exacto, para que yo... Mira, lo que pasa es que ya luego en esta modificación del Código Procesal Penal, la convicción del juez no existe. Antes sí, cuando existía el Código Criminal, antes de la modificación. Ahora son 2015. evidencia. Ahora es el quantum probatorio, el fardo de la prueba. Eso es lo que destruye la presunción de inocencia. Y entiendo que nuestros jueces, sobre todo jueces penales de la jurisdicción penal, muy preparados y no tienen miedo. Lo puedo decir, en ese caso de Santiago, se le impuso prisión preventiva a todos y se le amplió la investigación al Ministerio Público declarando la complejidad del caso. Se le dio 10 meses o 12 meses para que ejerzan la investigación. O sea, el plazo de esa prisión preventiva serán 18 meses. Lo hizo el magistrado así. Nosotros tenemos excelentes jueces penales en todas las jurisdicciones que aplican la ley con toda la rigurosidad. Y quiero establecerle que el proceso penal, partiendo del análisis nosotros que manejamos esta materia, está conformado para que el 80% de que entre al proceso penal quede condenado. Que no es fácil. Doctor, hay un tema que ustedes los especialistas dominan muy bien y a veces se puede tornar confuso para los que somos profanos en la materia. Por ejemplo, la presencia de un arma ilegal se constituye un elemento agravante que puede conllevar hasta 40 años. Ya usted lo explicó de manera magistral. Ahora, y si el delincuente va con un arma propia, registrada, y se va a la aventura con esa arma, ¿varía el tema? Varía el tema. Porque, dígame eso, porque el mismo delito, no el mismo delito. No, hay conciertos de infracciones, como le digo, varía el tema, porque, vuelvo y les reitero, en ese tipo de casos, por el Código Penal que tenemos, las infracciones... El Código Napoleónico. Estaríamos hablando de una infracción de 20 años, aunque cometieron un homicidio, que con el tema de la asociación de malhechores podría llegar hasta 30. Pero en este caso de la especie, por eso es la razón de que el legislador en el 2016 tuvo que imponer lo que tiene que ser con lo de las armas ilegales, que aumenta la pena. Esa es la situación. Si fuera un arma regular, la pena serían 20 años. ¿Cuál es la pena máxima? Y para esto tiene que ligar o acumular varios delitos. Mire, vuelvo y les reitero, la pena máxima en nuestra legislación penal, de nuestras leyes adjetivas, tiene que ser y es 40 años.
la pena máxima. Resulta que aquí no existe cúmulo de pena. Hay un concierto de infracciones. Aquí tenemos asociación de malhechores, tenemos robo con violencia, tenemos armas ilegales y, ojo, las armas no son armas civiles, son armas de guerra y pertrechos militares, que conlleva es una pena mayor. Esa es la razón que el juez va a verificar y va a tomar la pena mayor. Desde ese concierto, ese universo de infracciones, el juez se queda con la mayor, que son 40 años, que es la pena máxima que tenemos en la legislación vigente. Vamos por parte. Caso de la capital. Son varios. ¿Cuántos son? Tres. Dos hermanos. Hay 3 detenidos. 3 detenidos. ¿Cuál es la pena máxima? Hay uno, todos estaban armados. Sí. Amenazaron. Hay uno que decía, ábreme la bóveda, te mato, hay amenaza, hay secuestro. ¿Secuestro no hay? No hay secuestro. Hay amenaza y hay asalto. No hay secuestro, porque para que se dé el secuestro debe haber un intercambio de dinero, o yo te lo entrego si tú me devuelves esto A cambio de... para que sí, haya secuestro. Claro. Aquí lo que hay, el mismo artículo 66 establece que con un arma ilegal, cuando tú le das golpes y heridas, uno de los empleados del banco tiene un certificado de 10 días. Sí. Eso es pena de 20 a 30 años. Sería de 20 a 30 años. Por ese solo. Porque le dio con el arma. Exactamente. La legislación dice circunstancias con golpe contuso o que haya una herida. Y en ese caso están las dos. Dice, con una de las circunstancias, ya las penas son de 20 a 30 años, cuando se hace con arma ilegal. Más también con lo que tiene que ver con asociación de malhechores, combinada con esas armas ilegales para cometer el hecho. Porque la asociación de malhechores es el asalto. Asociación de malhechores es la reunión que ellos hacen. Penetrar al banco. Claro. No, asociación de malhechores es la reunión que ellos hicieron en la casa de su madre, el Día de la Madre, para planificar el robo. Oye, y y en Estados Unidos dicen conspiración. Conspiración. Sí. Y hay ciertas críticas, ya he hablado con el doctor Julio Curi, referente a lo que es la asociación de malhechores, porque hay cierta diferencia en jurisprudencia y de análisis de abogados que dice que es una infracción que depende de otra. O sea, debe haber una infracción primaria para que haya asociación de malhechores. Nosotros somos del criterio que es autónoma. Que es autónoma porque dice alterar la paz pública con un hecho ya que ha cometido. Y lo que se necesita es la voluntad de esa asociación, o sea, de esa organización criminal. Asociación de malhechores es una acción que se hace previo al hecho, como en el caso de la especie, que se reunieron donde la madre. Pero en este caso... A esos 3 le caben 40 años por todas las cosas que tú, 30 que tú has años, dicho. 30, porque en el caso de ellos no hubo muertos. Los 40... Pero hubo armas ilegales. Sí. ¿Y tú no dices que las armas ilegales eso conlleva? Conlleva armas, o sea, si no son armas ilegales, la pena sería 20. ¿Era ilegal arma? Sí, los fusiles. ¿Eran ilegales? Claro, son armas de guerra, fusiles. Pero más fue una sola Pero fue una pistola. es bueno que no se confunda. Sí, Hay porque 2 asaltos, uno en la capital del estamos Popular claros, yo dije que y otro de Reserva No, aquí. porque yo le dije que ahora estábamos Los de hablando... fusiles aquí en Santiago, no en la Yo capital. le dije que ahora estamos hablando del de la Resulta que capital. Estamos hablando de la capital. Sí, la Después pistola. vendremos al otro. Las pistolas son de uso de la Fuerza Armada. Sí. Son pistolas no de uso civil. Son unas pistolas especiales que le dicen 40, que solo la usan oficiales de alto rango, por lo que conlleva también el aumento de la pena. No son pistolas de uso civil, las que tenían y portaban y a ellos le captaron o le secuestraron. No, y además la consecuencia hay que ver la responsabilidad de cada quien para saber la pena que le van a imponer. En este caso,
hay una Es importante coimputabilidad. O sea, no hay complicidad. La complicidad dice te conlleva una pena inferior, pero en el caso de ellos, por la organización criminal que ambos accionaban, eran coautores, entiendo que llevarán penas iguales. Correcto. El chofer, un ejemplo. Bueno, el chofer no va a tener la misma pena que el que Él se no se metió al reunió. banco. El se metió chofer- al banco. el Aunque chofer- se reunieran, beca. el chofer extinguió la acción penal porque creo que murió, lo mataron. Sí, pero entonces el que alquiló, que fue el último que se entregó, que fue el que alquiló la... Debe ser investigado. Debe ser investigado Yo esa entiendo que el Ministerio Público ha hecho un gran trabajo en ambos casos. Aquí en Santiago, con el magistrado Osvaldo Bonilla, y en Santo Domingo también. O sea, tenemos excelentes fiscales, investigadores. En ese caso, recuerdo que aquí una vez hubo un problema en la Junta con un robo de dinero, también en tiempos récord fue resuelto el caso. 37 millones. Pero tiene que ser récord si lo agarraron ahí mismo. Pero o sea, ¿usted está de acuerdo con la medida de 18 meses de medida de cohesión con casos que se resuelven prácticamente en 3 meses? O sea, y que tener hombres y mujeres por una cantidad de tiempo para hacer qué? En nuestro caso, que manejamos la mayoría de casos complejos, valga la redundancia aquí, Entre comillas. en la jurisdicción, la jurisprudencia establece requisitos para la complejidad de casos. Es pluralidad de hechos, o sea, no un solo hecho, varios hechos, varios imputados y organización criminal. Hay muchos casos que si el abogado, como nosotros lo hemos hecho, le han rechazado la complejidad, porque es un requisito la organización criminal, que haya una investigación previa. A veces vemos fiscales que para tener un impacto o lo que tiene que ver con la alarma social que hay, Mediático. a todos le piden complejidad, Sí, mediático. pero no todos los casos aplican. En este caso de los robos de banco, sí aplica la complejidad. El magistrado así, que el magistrado de primera instrucción lo declaró complejo. Y yo entiendo que tiene los requisitos y los elementos, porque al ellos reunirse y planear ese robo, tiene el requisito de la organización criminal, que es lo que aplica también para los casos complejos. Vamos ahora al caso de Santiago. Espérate, Bélica, Sí. que me aclare algo a mí breve. Ok, no. Así te dice el juez así. Ajá. Magistrado así. ¿Qué es eso? ¿Es un apellido? No, Es el apellido. el de él. apellido. Yo no conozco mucho los nombres de jueces. De aquí, del de De Santiago. aquí, el juez ya. de la primera, coordinador de instrucción. Los jueces de esta jurisdicción son todos excelentes. Ducho en la materia, muy práctico, lo que conlleva y requiere la materia penal. Así son los colegiados también, conformados con excelentes jueces. Y de la Corte, ¿qué le puedo decir? Tenemos excelentes Juan jueces. Carlos de Bercán, jurisdicción. que es una estrella. Él es procurador de la Corte. De la Corte. Excelente, catedrático. Y que Intelectual. lo ha formado a muchos estudiantes Así de es. Derecho. Excelente. Aunque no es el titular, porque el titular... Porque el titular no está de No, licencia, dentro pero de la ya. jerarquía. No, o sea que no es titular porque el titular está De en licencia. licencia. Sí. Pero la así es. licencia creo que ya Pero para ve acá, siempre. ¿qué tiempo de licencia va a ser? Sí, para siempre, porque tiene como 5 años. Bercán está ahí desde que yo lo conozco. desde que yo vine Sí, a pero Santiago. él es suplente. licencia. ¿Eso? Sí, el señor Pero González. Bonilla también tiene esa situación, creo. Osvaldo También Bonilla es Heraldo. suplente, Sí, pero sí. ¿Cómo es la cosa? En el caso de Bonilla, yo entiendo Fue un traslado. que nosotros hemos recibido un gran trabajo. En mi caso, sobrepasó mis expectativas. Cuando llega un fiscal suplente, tal vez uno cree que no tenga, porque calidad. está llenando Sí, un sí, hueco, sí. la capacidad, pero sí tenemos un gran fiscal, porque fiscal en esa posición lo que debe saber administrar los casos, ser un gerente, es un excelente gerente el magistrado Bonilla. Qué bueno, yo lo Estamos vi. de acuerdo con usted. Yo lo vi esta noche y le saludé en un acto que más adelante vamos a pasar por aquí. El asalto al Banco de Reservas aquí en la Presidenta Antonio Guzmán,
venían, detuvieron un hombre, ahí hubo un secuestro, porque ellos secuestraron un tipo. Eso no es secuestro. No, cuando- eso es un rapto o una Lo retención. raptaron. Acto tú de di- retención. Exacto. Porque uno de los elementos No pidieron a cambio Eso, ninguna entonces, compensación. Eso era un rapto. un rapto, Lo sí, lo raptaron. retuvieron. Lo retuvieron. Y que retienen. hubo confusión, que pensaban que él era parte Pensaban de los que era parte. asaltantes. Sí, así es, Así es. Muchos días después se comprobó que no. Así Ahí, es. ¿qué pasa? En ese caso, Hay un muerto, me pero de la imagino, policía. sí. Mató a pobre Félix que andaba No, acompañando. Bélgica, la policía. no se sabe. No se- no todavía, sabe. como El hombre decía que el mataron, doctor. que la mujer estaba viendo, estaba chequeando a ver si le salió una... Bueno, el señor que vino, lamentablemente, en el momento menos indicado, Él andaba con el a esposo. buscar unos chelitos. ¿Sí andaba con la esposa? No, que- era chequear la tarjeta que le da el gobierno. De y él fue solidaridad. herido en la parte exterior del banco, no fue dentro realmente. exactamente. Hay que ser justo. Pero en ese caso, tú no podemos decir que fue ni la policía ni que fueron los Hay que esperar la delincuentes. investigación. Hay que esperar ese y, término. y que se Ahí sí desarrolle hubo la intercambio. criminalística. Correcto. Ahí sí hubo un intercambio de disparos. Sí, hubo disparos, Sí, claro hubo que disparos, sí. pero ya lo que tiene que ver con una rama del derecho penal que se llama criminología, en la investigación del Ministerio Público y los departamentos de la policía auxiliares que tienen excelente el DICRIM, criminalista, van a determinar el arma de fuego, de dónde se disparó y todo, y obteniendo las balas. Hay que esperar, por eso hay que esperar los 12 meses, el acto conclusivo que va a presentar el Ministerio Público y ya ahí tendremos con certeza las pruebas obtenidas. Pero ya después que se entrega, se someten a la justicia, el criminal, el individuo, lo somete a la justicia, que pasa ya al Ministerio Público como investigador para poder presentar ya presentar al juez lo que es la pena que va a pedir. Ese periodo investigativo, ¿con qué fórmula el Ministerio Público encargado analiza la prueba? Porque ya la policía sale del escenario. No, la policía siempre se mantiene en el escenario porque un auxiliar del Ministerio Público, como establece el Código Procesal Penal. Si el caso no es declarado complejo y dan prisión preventiva, el Ministerio Público tiene 3 meses para presentar la acusación. Si el caso dan otro tipo de medida alterna, que no sea la número 7 del 226, que tiene que ver con la prisión preventiva, si otra es la medida alterna, tiene 6 meses para presentar la investigación. Si el caso se declara complejo, establece el código 8 meses o más máximo, o sea, puede establecer 8 meses. Con la prórroga. Y la prórroga entonces serían 4 meses más. Puede también solicitar una prórroga y extender la investigación para presentar el acto conclusivo. Bueno, salimos de ese caso brevemente, no sé si ya estamos terminando. En los casos que ya llevan casi 4 años de supuesta corrupción o de corrupción, como yo le llamo, ¿qué pasa? No hay pruebas, hay un asunto político y por eso le están dando larga. ¿Qué es lo que está pasando? Porque Mira, ya lleva 4 años. El legislador de nuestro Código Procesal Penal, en este momento o en el momento que se hizo el código, nunca previó casos con esa pluralidad de imputados. O sea, 60 imputados. Yo participé en Discovery y nosotros somos de la escuela de esos casos, darlo por leído, porque lo que prevé el legislador en el artículo 300 sobre la audiencia preliminar, donde se hace juicio a la prueba, es que se mencionen las pruebas, pero hay abogados que quieren que le lean 5,000 páginas, pero ya mi cliente la conoce, yo la conozco. ¿Para qué leérsela? Que me mencione la prueba y ya yo puedo hacer los reparos en mi defensa. ¿Por qué digo eso? Porque luego de esa preliminar, entonces viene el juicio de fondo, donde se reproducen esas pruebas. Debe el Ministerio Público rectificar o debe redireccionar la política del accionar ante la jurisdicción, de movilizar la acción pública, en hacer los casos más pequeños de bloques. ¿Por qué? Porque lo que se ve en el horizonte es la extinción de la acción penal, porque es que no da la jurisdicción para el plazo máximo, que son 4 años. O sea, nosotros participamos en LARVA,
Falcón, Discovery, César el Abusador, Antipulpo, todos esos casos se visualiza la extinción de la duración máxima del proceso, porque es que han sometido tantas pruebas y tantas personas que han congestionado la jurisdicción. Entonces deben, entiendo, que hacerlo por bloque. Nuestra legislación está preparada para 10 imputados, 15, pero no 60, 50. Es imposible. Por eso vemos la extinción de la acción penal. Quieren culpar a la jurisdicción, que los jueces, pero si le llevan un expediente tan congestionado, pasan esas situaciones. Dios Pero para eso que el Ministerio Público lo hace. Primero, por la parte mediática y segundo, Sobre todo, para poder crear mantener el ambiente ante la la sociedad de que están haciendo El ambiente- un expediente robusto, el ambiente pero político. vacío al final. Sí, así es, así es. Mi última inquietud. Voy a dejar una pregunta que tenía, pero no voy a meterlo para lo hondo, amigo. Sobre otro tema que tiene que ver con Moca y el caso del muchachito. Yo lo estaba Sí, mirando que me gustaría y saber te puedo puedo dar la bueno. respuesta. ¿Cuál es el Porque muchachito? tenía un ¿Cuál es? El niño de cuestionamiento. Moca. Lo del Moca, que le dictaron 3 sí. meses a alguien que yo considero que no. Pienso yo que debe haber otro trato. Pero mi pregunta en el fondo es, y es hasta personal si se quiere. Yo veo en el doctor como a un juez, no un abogado. Ahora hay concurso de oposición. ¿Usted no aspira a ser juez? No Es que quiero. eso- Primero, es que no parece gana, un juez. es que gana más, sí, con esos casos sí, sonoros. primero gano bueno. más. Es un suedito. Primero gano más y también me da la satisfacción de actuar en varias ramas. Y también nosotros tenemos la Fundación INALI, tenemos la satisfacción con Pantaleón de asistir en niñas agredidas sexualmente, que nosotros llevamos esos casos Pantaleón gratuitamente. Mies, un joven abogado Sí, yo que lo conozco, trabajamos con él, de llevar esos casos, la persecución penal acompañado del Ministerio Público, nos convertimos en querellantes, mandamos a buscar la víctima, la traemos a los casos para obtener la pena. O sea, me da mucha satisfacción hasta ahora el ejercicio privado. Correcto. Bueno, Lo del niño de Moca. Sí, yo escuchaba que era de un joven que amenazó una escuela. Sí. Escuché a... pero fue por las redes, ¿verdad? ¿Usted escuchó a Domingo? Sí. Sí. Por ser por las redes, entra en lo que se llama la ley de delito electrónico, que es amenaza por vía de ley de delito electrónico, que es de acción pública, del Ministerio Público. Ahora, escuché que hay una situación que la persona tiene cierta situación para discernir o problemas psicológicos. Yo entendí que los abogados lo que debieron hacer es solicitar que fuera enviado al INACI, que tienen un psiquiatra, nosotros lo hemos hecho antes, y que se declare la inimputabilidad de esa persona. Desde este momento tú se lo solicitas al juez. Aquí no existe como tú le llevas una certificación, porque existe lo que se llama formulación precisa de cargo, que tú debes entender, comprender desde el principio que te someten, de qué se te acusan, por qué se te acusa. Entonces, si tú tienes un problema de discernimiento, no vas a entender la imputabilidad. Exactamente. Entonces, debió el abogado defensa, no conozco el acto de imputabilidad, solicitarle que fuera enviado al INACIF y llevar un certificado de alguna condición especial y pedirle al juez que se le imponga otro tipo de medida, enviarlo a un centro en lo que se investigue el caso. Pero entiendo que fue muy drástico. Fue muy drástico porque tampoco el tema de la amenaza conlleva... O sea, hay que investigar. La amenaza requiere una querella. Seguimiento. Un seguimiento. Y entiendo que existen otras medidas. No podemos estar dando prisión preventiva para dar alarma social. Existen muchas medidas alternas que garantizan la presencia de los justiciables en los casos. Muchas gracias, Waldi. Siempre, gracias a ti, Bélgica. Excelente. Mi amigo Waldi de 16.600 imputados sin conocerle nada de esa Increíble. prisión. Entonces, uno, tener hombres y mujeres ahí en de prisión. un almacén, Prisión. preventiva. De 25.000, 16.000 están en esa condición. Sí, yo de entiendo. eso es otro tema que debemos hablar. Sí. Sí, pero Waldi realmente- Collado Báez, abogado penalista. Muchas gracias.
Hacemos una pausa y volvemos.